Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Oscar Manuel Rojas Segura, estudiante de Ingeniería Industrial del curso de Estática y Resistencia a Materiales. Vamos a hacer la sustentación de la fase 2, síntesis del diseño. Nos dan una cercha, diseño de estructura. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente entre A y G por 24 metros de fondo. Aquí está, desde G hasta allá al final. Las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados, se construirán con perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. Tenemos la longitud de la cuerda inferior de 12 metros. Vamos a hallar estas longitudes de acá. Tenemos que 12 metros dividido en 6 áreas, en 6 tramos, va a ser 2 metros cada longitud. Y vamos a hallar estas de aquí, AB, BC, FG. Entonces teníamos que la longitud de la cuerda superior es de 13.24 metros. Y eso lo vamos a dividir entre 6 secciones, que nos va a dar 2.207 metros. Aquí están 2.207 metros. Aquí están los tramos. Listo, ahora vamos. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que A y L nos cuesta 2 metros y AB 2.207 metros. Tenemos que AL y LK tienen la misma distancia, y al tener BL la misma distancia, ya pues podemos decir que BK tiene la misma distancia de AB de 2.207 metros, que es lo mismo que FI. Ahora vamos a hallar estas alturas. Entonces tenemos la altura de 2.8 metros, la dividimos en 6 secciones, y esto lo vamos a multiplicar por CK dividido en 2, y vamos a despejar de ahí CK para hallar el resultado de CK de 1.865 metros. Entonces ya tenemos CK y tenemos KJ. Entonces vamos a hallar la hipotenusa. Con la fórmula de la hipotenusa hallamos CJ, que es el gemelo de JE o J. Aquí hallamos esas distancias de 2.735 metros. Ahora vamos por el perfil de ángulos enfrentados. Tenemos un ángulo aquí a la izquierda y tenemos un ángulo aquí a la derecha. Nos dan que tenemos el tamaño y espesor de L 64 por 64 por 9.5, y la masa por metro, la masa de kilogramo por metro es de 8.70. Tenemos aquí el ángulo de piernas iguales de L 64 por 64 por 9.5, que es el que nos están dando acá. Entonces hacemos, tenemos aquí el peso, 8.70 kilogramos. Recordemos que son dos ángulos, entonces los vamos a multiplicar por 2, que eso nos da un igual a 17.4 kilogramos por metro. Ahora tenemos aquí que nos dan para las tejas que vamos a utilizar. Entonces la teja va a ser una teja número 6. Entonces para la cubierta se utilizarán tejas de Eternit número 6. Para cada pendiente se requieren, para cubrir los 6.62 metros de longitud de la cuerda superior, 6.62 dividido en 1.69, que se nos da 3.92 más 0.08, que pues eso es el sobrante que tenemos para sobreponer las tejas. 4 tejas para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia de la cercha, se requieren 3 metros
dividido en 8 en 0.87 metros, que eso nos da 3.43. 3.45 tejas para un total de 2 por 4 por 3.5, 3.45, 27.6 tejas cada una con peso de 19.11 kilogramos. Ahora tenemos aquí las cargas vivas. Bueno, se usarán correas de celosía construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos por metro. El número de correas para cada pendiente será de 5, para un total de 10 correas para las dos pendientes, lo que da una longitud total de 10 por 3 metros de ancho del área de influencia, que es 30 metros de correa por cercha. Entonces las cargas vivas tenemos aquí, que son los 70 kilogramos aproximados de la persona que está, pues está haciendo el trabajo, por 39.722 metros cuadrados por, tenemos 9.81 que es la gravedad. Entonces esto nos da este resultado. Aquí tenemos las cargas muertas. Tenemos, bueno, el peso propio de la cercha. Tenemos también el peso de las correas, tenemos el peso de las tejas, bueno, y cada una de estas sumatorias nos da 16.457.5699 newtons. La carga total se va a hallar entonces, la carga viva más la carga muerta. Entonces tenemos aquí que la carga viva está en 27.277.0974 por el total de la carga muerta, más la carga muerta, que es de 16.457.5699, y tenemos un total aquí de 43.734.6673. Bueno, distribución de las cargas en los nodos de la estructura. Entonces aquí tenemos 43.734.6673. Entonces, ¿por qué decimos que es 7 menos 1? Porque tenemos aquí 8 secciones, pero recordemos que estas dos secciones son las que están, bueno, en los extremos están haciendo un peso diferente y eso le corresponde un peso a las dos. Entonces, por eso decimos que es de 7 menos 1. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Ivonne Ávila, estudiante del programa de Ingeniería Industrial del curso de Estática y Resistencia de Materiales, y voy a hacer una explicación acerca de la fase 3, análisis del diseño. Entonces, vamos a iniciar con esta es la cercha presentada para esta actividad, y lo primero que vamos a hacer es hacer el cálculo de las reacciones. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y van a ser positivas siempre y cuando vayan hacia la derecha. Y que las sumatorias de fuerzas en Y es igual a 0 y van a ser positivas siempre y cuando vayan hacia arriba. Entonces tenemos que A de Y más G de Y es igual a 43.8 kilonewtons. Y la sumatoria de momentos es igual a 0 y sus reacciones van a ser positivas siempre y cuando vayan de acuerdo a las manecillas del reloj. Para esa sumatoria de momentos tenemos 7.3, que es lo que valen los nodos, cada fuerza sobre cada nodo de los 5 nodos restantes menos los de las esquinas. Y acá tenemos lo que cuesta la diferencia que hay de tramo a tramo, que es de 2 metros, más los 3.65, que es la fuerza que actúa sobre los extremos de la cercha, por 12 menos GY por 12 igual a 0. Despejamos GY y obtenemos que GY es igual a 21.9 kilonewtons. Entonces, de la ecuación que nos daban en la sumatoria de fuerzas en Y o FY, se tiene que A es igual a 43.8 kilonewtons menos GY. Como ya conocemos cuánto vale GY, le restamos a 43.8 kilonewtons, 21.9, y eso nos da que AY tiene un valor de 21.9 kilonewtons.
Ahora nos dice que se realiza el cálculo de los valores de las fuerzas que están sometidos en los elementos por medio del método de nodos, que va a ser el primer método que vamos a realizar para poder hallar las fuerzas internas que actúan sobre cada nodo de la cercha. Se tomará en cuenta que las sumatorias de fuerzas en X son positivas solamente si van a la derecha y la sumatoria de fuerzas en Y son positivas solamente si van hacia arriba. Para hallar el nodo A o las fuerzas internas del nodo A, tenemos que AL más AB por coseno de 25 es igual a 0. Y aquí despejamos en X y tenemos que AB es igual a menos 43.18 kilonewtons y este nos da en compresión porque sus fuerzas son negativas. Y tenemos que el nodo AL nos dan 39.14 kilonewtons y este es en tensión ya que sus fuerzas están positivas. Para el nodo L nos indica que LK menos AL es igual a 0, como ya conocemos el valor del nodo AL, que lo hallamos anteriormente, entonces le restamos a LK los 39.14 newtons y esto nos da que LK es igual a 39.14 newtons y este también es un elemento en tensión. Para el nodo E tenemos que BC por coseno de 25 más BK por coseno de 25 menos AB por coseno de 25 es igual a 0. Realizamos las operaciones y tenemos que BC más BK nos da igual a menos 43.18. Ahora para las sumatorias de fuerzas en Y nos da BC seno de 25 menos BK seno de 25 menos 7.3 menos AB seno de 25 igual a 0. Estas fuerzas nos dan BC menos BK menos 25.91. Con estas dos ecuaciones que hallamos, despejamos BK en la primera para poder reemplazar en la segunda y poder hallar los valores que nos están pidiendo. De estas operaciones obtenemos que BC es igual a menos 34.545 kilonewtons y este dato está en compresión porque su fuerza está negativa, igual que BK es igual a menos 8.635 kilonewtons. Para el nodo K, tenemos que KJ menos LK menos BK coseno de 25 es igual a 0 para las fuerzas en X y para las fuerzas en Y tenemos que KC más BK seno de 25 es igual a 0. Igual que lo hicimos anteriormente con esta fórmula que hallamos acá y con esta que hallamos acá, despejamos LK para despejamos BK arriba para reemplazar BK abajo y poder hallar el resto de nuestras incógnitas. Y tenemos que KJ, el nodo KJ es igual a 31.31 kilonewtons y su fuerza está en tensión porque es positiva y KC es igual a 3.65 kilonewtons y también está en tensión. De igual forma, con el nodo C tenemos que CD coseno de sumatoria de fuerzas en X nos dice que CD coseno de 25 más CJ coseno de 43 menos BC coseno de 25 es igual a 0. Despejamos y realizamos las operaciones que se pueden realizar y realizamos la misma función en Y. Del despeje de estas ecuaciones obtenemos que CD es igual a menos 25.17 kilonewtons y CJ es igual a menos 10.25 kilonewtons, ambas fuerzas en compresión. Para el nodo D tenemos que en X DE coseno de 25 menos CD coseno de 25 es igual a 0. Eso quiere decir que la fuerza DE es igual a la fuerza CD. Y en Y tenemos que menos CD seno de 25 menos DE seno de 25 menos 7.3 menos DJ es igual a 0. De allí realizamos todo el despeje y mediante el despeje obtenemos que DE
es igual a menos 25,17 kilonewtons en compresión, que ya habíamos hallado CD anteriormente, y DJ nos vale 13,95 kilonewtons y este está en tensión. Realizamos una tabla de resumen y por simetría, todos nuestros nodos tienen un gemelo como lo indica la cercha. Entonces A, B y F, G van a tener las mismas fuerzas internas, igual que todos los nodos que observamos aquí. El único nodo individual es el de DJ, que es la fuerza central o el nodo central. Ahora nos piden realizar un solo cálculo por el método de secciones, y lo que hacemos es aplicar la sumatoria de momentos alrededor del punto B y podemos calcular el valor de la fuerza interna en el elemento. Entonces la sumatoria de momentos en B es igual a 0 y dice que es positiva solo si va contra las manecillas del reloj. Entonces decimos que son los 2 metros por el 3,61 kilonewtons que podemos observar en esta fuerza, más 0,932 metros por LK, que lo podemos ver acá, menos 2 metros, que es esta distancia de aquí, por 21,66 kilonewtons, que es lo que vale AY igual a 0. Despejamos LK, realizamos las respectivas operaciones y tenemos que LK para el método de secciones vale 38,73 kilonewtons y en nuestra tabla de referencia LK vale 39,14 newtons. O sea que podemos darnos cuenta que realizándolo por el método de nodos o por el método de secciones nos va a dar igual. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Vamos a hacer exposición de la fase 4, evaluación del diseño. Nos dan unos datos iniciales, una cercha que tiene unas fuerzas externas aplicadas, que posee unas longitudes internas y que posee unas fuerzas internas también, separadas por tensión o compresión. En base a estos datos nos dan el acero que vamos a utilizar, que es el L64 por 64 por 9.5, en el cual encontramos una masa por metro y encontramos un área y encontramos el momento de inercia en X o en Y de 19.3. Ahora nos piden hallar por el teorema de Steiner o de ejes paralelos los momentos de inercia en X y en Y. Se determinan los momentos de inercia del área de la selección del perfil doble respecto a los ejes centroidales del área compuesta. Luego de haber hallado estos valores, que la fórmula en X dice que I de X es igual a I de X más A, que es el área, por Y al cuadrado, que son los datos sobre el eje Y, en un momento 1 y en un momento 2. Reemplazamos valores por los valores que nos dan y tenemos que el área del momento en X es igual a 0.00000081 metros a la 4. Ahora nos dan los datos para el eje Y. Nos dicen que I de Y es igual a momento de Y más el área por X al cuadrado, que son los datos sobre el eje X. En un momento 1 y en un momento 2 reemplazamos los valores. Aquí tenemos los valores que se nos dieron anteriormente y nuestro resultado acá es de 0.0000164,437,76 metros a la 4. Podemos observar que el momento de inercia menor es el que se ejerce sobre el eje YX y con este es con el que vamos a trabajar. Nos piden también calcular el área según nuestra diapositiva anterior es de 1120 metros, pero como son dos perfiles, entonces tenemos que es de 0.00224 metros cuadrados. Ahora, nos piden hallar los esfuerzos admisibles para cada uno de los elementos, con la fórmula de fuerza sobre área.
Las fuerzas son las que ya habíamos hallado anteriormente para cada elemento y el área que acabamos de encontrar que va a ser igual para cada uno de los elementos. Después de haber hecho estas operaciones tenemos aquí nuestros resultados. Ahora nos piden separar aparte los elementos en compresión y aparte los elementos en tensión. Y con los primeros elementos que vamos a trabajar son con los elementos en tensión. Vamos a hallar factores de seguridad para los elementos en tensión y el factor de seguridad dice que es igual a el esfuerzo en Y, que es el dato que nos dan según la resistencia de la cedencia, que va a equivaler a 250 megapascales, sobre el esfuerzo admisible, que es el que calculamos anteriormente, que está por aquí. Realizamos las operaciones, 250 megapascales sobre 17.473, 214.29 megapascales. Esto nos da 14.307.6137 en el factor de seguridad y así lo hacemos para cada elemento. Muchas gracias. Seguidamente tenemos los elementos en compresión a los cuales le vamos a hallar la carga crítica con la fórmula de pi al cuadrado por E, que es módulo de elasticidad, por I, que es mínimo momento de inercia del área de la sección, sobre longitud A al cuadrado. Hallando esto tenemos pues los valores. Ahora hallamos el factor de seguridad con la siguiente fórmula. Muchas gracias, que estén muy bien.